De atrás también. Ah, es que ahora me compraron de a dos. Gracias. Juan 14:16. ¿Ya estamos ahí? Si tú ves que alguien está batallando, que no conoce una Biblia o que no la encuentra, no seas mala onda, cámbiate de lugar y comparte con esa persona de la palabra. ¿Sale? Dice la santa palabra de Dios, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Hoy vamos a tratar el tema ¿quién es el Espíritu Santo? Hoy en día muchos cristianos ignoran qué onda con el Espíritu Santo. En algunas iglesias hay un conocimiento deficiente sobre el Espíritu Santo. Y lo que queremos hacer hoy con las últimas prédicas es establecer un estándar de lo que creemos en esta iglesia, lo que dice la palabra de Dios, para que tú puedas escuchar esas prédicas. A propósito, quiero que me ayudes a darle un aplauso al equipo de multimedia que ha estado haciendo muy bien su trabajo. Tienes disponibles las prédicas, escúchalas otra vez. Algunos me han dicho, por favor, ¿me puedes pasar la presentación? Todo lo que se expone aquí está a tu disposición para que lo estudies, para que lo revises, para que cuando te pregunten, pues tú sepas contestar. No te quedes como, no, pues yo creo en Dios porque Dios es bueno. O sea, sí, Dios es bueno, pero tenemos que dar argumentos, vaya. En algunas iglesias es tan deficiente el conocimiento sobre el Espíritu Santo que algunos lo ven como una simple fuerza, lo cual es una herejía. Algunos otros lo ven como una energía impersonal que Dios usa, lo cual también es una herejía. Otros lo reducen a un sentimiento o a una manifestación. Sí existen las manifestaciones del Espíritu Santo, pero las manifestaciones no son el Espíritu Santo. ¿Me cachas? Y hay quienes prácticamente ignoran la persona, ministerio y obra del Espíritu Santo en sus vidas. Porque algunos creen que solamente el Espíritu Santo se manifiesta a través de ciertos dones o de ciertas manifestaciones durante las reuniones. Pero hoy vas a aprender que el Espíritu Santo se ha manifestado a tu vida desde el momento que escuchaste la predicación. Es más, desde antes de que escucharas por primera vez de Cristo, el Espíritu Santo ya estaba obrando en tu vida. Así que nosotros tenemos que enfrentar que esta falta de enseñanza ha generado dos extremos peligrosos, dos extremos en los que Vida Nueva para San Luis Potosí no quiere estar. No queremos estar ahí. No quieres estar ahí. Un extremo es el del emocionalismo sin fundamento bíblico. Esos cultos de poder donde todo el mundo y aplausos y danzas y no tiene nada de malo ni los aplausos, ni los gritos, ni las danzas. Pero donde los cultos nada más es eso. Y hay una ausencia total de palabra de Dios.
Tengo un buen amigo pentecostal que me dice, mira, la verdad es que si a un pastor pentecostal le quitas toda la música y todos los momentos de aplausos y todo lo que ocurre en torno a la prédica, el pastor predica 10 minutos. Yo dije, bueno, conste que tú lo dijiste. Y el otro extremo que tampoco queremos es la frialdad, indiferencia, en la que también iglesias históricas se han movido, donde no se aplaude, donde no pasa nada, porque a Dios no se le debe mostrar, no se le debe de molestar, y donde se superexalta la seriedad. La seriedad no tiene nada de malo. La reverencia no tiene nada de malo tampoco. Pero cuando eso es el acento de la iglesia, ahí sí hay algo que está incorrecto. Si conocemos quién es el Espíritu Santo y cómo obra en nuestras vidas, nosotros podemos entonces entender y podremos caminar con una seguridad de que estamos agradando a Dios en todo, porque Él nos guía a darle gloria a Dios. Pero si no lo conocemos, corremos el riesgo de caer en varios errores. Por esto hoy vamos a estudiar quién es el Espíritu Santo y cuál es su papel en nuestra relación con Dios, con la Trinidad. La primera cosa que vemos es que el Espíritu Santo es Dios. Acompáñame ahí bueno, ya leímos ahorita Juan 14, 16, donde vemos, este es uno de los textos, más adelante en el mes vamos a tener una prédica que es la Trinidad, pero hoy vamos a tener una pequeña probadita de eso. El Señor Jesús hablando dice, y yo, ¿quién es yo? Jesús, ¿verdad? Y yo rogaré una acción de hacer una solicitud de manera encarecida. ¿A quién? Al Padre. Vemos a Jesús, y esto también nos debe de exhortar, vemos a Jesús rogando, orando, suplicando al Padre. Pero ya tenemos a Jesús y ya tenemos al Padre, ya tenemos a dos personas. Luego dice, y Él, ¿quién Él? El Padre, ¿verdad? Y Él les enviará al Consolador. Ahí tenemos a otro que en el griego se llama el Paracletos. Él les enviará al Paracletos para que esté con ustedes siempre. ¿Cómo se llama el Paracletos? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces tenemos las tres personas de la Trinidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Él es la tercera persona de la Trinidad. Mateo capítulo 28, verso 19, la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en primera los Corintios, vamos a ver mucha Biblia hoy, así que ponte bien listo. En primera los Corintios, capítulo 2, verso 10, vamos a ver algunos de sus atributos. ¿Ok? Si es Dios, tiene que compartir los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. ¿Ok? Vamos a ver estos atributos. El primero es, pero Dios nos las reveló a nosotros. Vamos a leerlo con un poco de más contexto. Permítame, déjeme ir y me voy a salir un poquito de aquí de mis notas para ir al texto. 1 Corintios 2, verso 10. Vamos a hablarlo desde el 7 para cachar de qué estamos platicando.
Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo nos había predestinado que había Dios predestinado para nuestra gloria, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio y ningún oído escuchó y ni han penetrado en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu que dice, lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede saber las cosas de los hombres, sino el Espíritu que está en el hombre? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué entendemos aquí? Y en este texto hay un tesoro para nosotros. Por la obra del Espíritu Santo, tú estás entendiendo cosas que no entendió el rey David. Puedes tener acceso a un entendimiento que no tuvo Salomón. Tienes acceso a cosas que no tuvo ni Elías, ni Isaías. Todos estos hombres que nos impactan y decimos, wow, imagínate conocer a Isaías en el cielo. Yo le voy a preguntar muchas cosas. Yo creo que, mejor dicho, Isaías nos va a preguntar a nosotros. Que él venía el Espíritu Santo sobre él y se iba. Te va a preguntar, ¿qué se siente tener al Espíritu Santo de Dios habitando en ti? ¿Tú qué le vas a decir? No sé, es que estaba viendo mis series en el Netflix. ¿En el qué? Olvídalo, Isaías. Nosotros entonces vemos que en este pasaje del 1 Corintios 2, 10 al 11 vemos omnisciencia, omnipresencia. Vamos al Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Y vamos a ver en 2 Corintios capítulo 13, versos 14, que el Espíritu Santo actúa en perfecta unidad con el Padre y con el Hijo. Acompáñame ahí a 2 Corintios 13, 14. Segunda a los Corintios 13, vamos a leerlo desde el 11. Por lo demás, hermanos, regocíjense. Qué buen verso el que vamos a ver como contexto. Vamos a ver esta pequeña lista. Por lo demás, hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Nosotros, ¿verdad? Bueno, los de Corintio, pero también nosotros somos igual que los de Corintio. Regocíjense. Que estás enfermo, regocíjate. Que el negocio no va marchando muy bien, regocíjate. Pero no en que estás enfermo. No en que el negocio no va bien, nadie se puede regocijar de eso. Nos tenemos que regocijar de que tenemos paz para con Dios. Nos tenemos que regocijar que el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos que regocijarnos que tenemos un destino eterno en la presencia de Dios. Y ese gozo no puede desaparecer porque tenemos pequeños inconvenientes. ¿Recuerdan cuando les pregunté, ¿quién ha sufrido aquí? Y después de que vimos varios aspectos de sufrir, pues todos llegamos a, no, pues no. Cuando les pregunté, ¿cuántos han pasado inconvenientes? Todos hemos pasado inconvenientes, hermanos. Todos tenemos inconvenientes.
Y nuestro gozo no puede estar supeditado a tener un inconveniente o no. Entonces, número 1, regocíjese. Número 2, ¿qué dice ahí? Perfecciónense. ¿Eres perfecto? No, pero puedes ser perfecto. ¿Ah? Número 3, consuélense. Sean de un mismo sentir. ¿Y qué dice por último? Vivan en paz. Y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Dice, salúdense los unos a otros con un beso santo. Aquí en México no nos cuesta saludarnos de beso. En España son 2 besos y también entre hombres se dan beso. Todos los santos les mandan saludos. Dice el verso 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No podemos esperar tener amor, no podemos tener gracia por nosotros mismos. Estos elementos tienen que venir de Dios nutriéndonos a nosotros que somos las ramas. Si la raíz está nutriendo amor, tú vas a dar frutos de amor. Entonces aquí tenemos los del Cruz Azul, los del Chivas, los del América, los del San Luis. Del Atlas no tenemos, gracias a Dios. Pero eso no importa, nos amamos, nos abrazamos, nos peleamos, nos reconciliamos, buscamos unidad. Así que el Espíritu Santo, como punto 2, es una persona. ¿Es una qué? Es una persona. Y ahorita lo vamos a ver. El Espíritu Santo no es solo una fuerza o una energía como los mormones o como los testigos de Jehová lo presentan. Es muy importante que tú entiendas esto. Vamos a ver a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es una persona con las características que debe de tener una persona. Entonces, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene voluntad, emociones, intelecto. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 30. Y dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. No contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, una cosa, ¿quiénes les voy a preguntar? Porque a lo mejor son igual de raros que yo. ¿Quién aquí se despide de sus carros cuando los venden? ¿Quién? Levante la mano. Seguramente vamos a ser hombres. Ayer Eva y yo compramos un tostador nuevo porque el de nosotros ya. Cuando quiere te los quema y cuando no quiere te los avienta igual como los metiste. Entonces yo lo abro y así flamante, así bonito, ¿ya? Y volteé a ver al otro y le dice, no lo debía haber abierto delante de ti. Sí, él lo quitó, ¿no? O sea, ya luego, esa cosa ni sabe que existe. O sea, no sabe nada, no es nada, no tiene intelecto. Tú no puedes contristar a la luz. Tú no puedes contristar a la gasolina. Uy, aquí me está gastando a pasear a esa novia fea que tiene. Uy, no. Me hubiera gastado yendo al trabajo. O sea, no. Tu carro no tiene emociones, no. Las cosas no tienen, el sol no tiene emociones. El árbol no tiene un sistema nervioso. ¿Me explico? Algo para que se contriste tiene que ser una persona. ¿Esposas se han sentido contristadas? Sí, ¿verdad? ¿Varón, te has sentido contristado? Sí.
¿Padres se han sentido alguna vez contristados? Claro. ¿Qué quiere decir contristado? Porque es una palabreja media extraña. No quiere decir no entristecer, no contrariar, molestar. Como buen mexicano, agüitar. ¿Me explico? Ahora, la gran pregunta es, ¿yo cómo puedo estar causando que el Espíritu Santo esté desagusto? ¿Cómo es que yo, y es algo que tú tienes que reflexionar, cómo es que yo puedo estar contristando al Espíritu Santo en mi vida? Y hay muchas maneras en las que el Espíritu Santo puede ser contristado. Lugares donde el Espíritu Santo no. Pláticas donde el Espíritu Santo no. Yo no entiendo a la gente que no le gusta cierta comida, y lo respeto, pero no lo entiendo, que no le gusta cierta comida porque no le gusta la textura. Yo no entiendo eso. Para mí la comida no me gusta si sabe feo, pero no entiendo el rollo de las texturas, ¿ok? Pero, a ver, que levante aquí la mano los que tienen problemas con las texturas de los alimentos. Ok. ¿Qué textura no te gusta, Tanque? Entonces sí tengo broncas con las texturas. Bueno, no lo había pensado. Ahora tengo un problema con una textura. Con todo lo que parezca flema. Ya les eché a perder a todos. Ya nadie quiere opciones aquí ahora. Ok. Si yo quiero a Tanque y lo quiero apapachar y yo quiero que esté conmigo, cada que venga y lo invite a mi casa no le voy a estar dando ostiones. ¿Cachas? ¿Qué otra cosa no les gusta ver? El menudo. Bueno, aquí sí nos gusta, puedes decirte. Pero si yo voy a invitar a desayunar a Betty, no la voy a invitar a la menudería Estrella de San Luis. O sea, no. Y si llegamos y me dice, Dani, acuérdate que no me gusta el menudo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vámonos. No le voy a decir, no, a mí sí me gusta. ¿Por qué? Porque yo la quiero agradar. En la palabra de Dios tú puedes saber qué cosas no le gustan al Espíritu Santo. Tú sabes bien, porque muchas veces has sentido ese, oye, no, vámonos, cállate, ¿cierto? Ahora, si tú nunca has sentido eso, tenemos un problema. Porque si eres nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo. Y si tú siendo nacido de nuevo ya no sientes ese contristar del Espíritu Santo, ese jaloncito en el corazón, quiere decir que ya tiene rato que no lo pelas. Ya tiene rato que te vas por las tortas y te dice que no y tú no. Déjame. ¿Me explico? Y eso también nos tiene que prender las alarmas. Ahora, entonces, podemos entonces ya captar que el Espíritu Santo es una persona inteligente, con una voluntad. Vamos a ver esto. En Juan, vamos a verlo a Hechos capítulo 13, verso 2. Hechos capítulo 13, verso 2. Vamos a ver un pasaje bien padre, bien interesante, un pasaje que nos enseña cómo es que cambió el rumbo de la historia y que esa historia te afecta a ti y a mí directamente. Te voy a dar un poco de contexto. El pueblo de todos los discípulos eran hebreos, o sea, judíos, ¿recuerdan? Pero en un momento dado, a través de Pedro, el evangelio se abre hacia los gentiles, ¿ya? Pero Pedro sigue predicando a los judíos. Y vamos a llegar aquí a Hechos capítulo 13.
donde dice, ministrando estos al Señor, o sea, están los discípulos reunidos, están algunos de los apóstoles reunidos, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Alguna vez te ha hablado tu agua? ¿Le abres al agua y habla? Y si te ha hablado, ve al psiquiatra. No, no habla. Aquí el Espíritu Santo dijo, apártenme. Y en esta palabra, apártenme, vemos el uso de inteligencia y establecimiento de propósitos. Eso solamente lo puede hacer alguien inteligente, pensante, que tiene ejercicio de su voluntad. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo tiene esto. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 26. Este es un texto muy famoso. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Además, en la Biblia, el Espíritu Santo es descrito haciendo las mismas clases de cosas que hacen las personas. Por ejemplo, manifiesta actividad intelectual, como acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 8, versos 26. En primera los Corintios, como leímos hace un momentito, el Espíritu Santo nos muestra que tiene actividad volitiva, tal como escoger o tomar decisiones, en Hechos 13, como lo acabamos de leer. En Juan capítulo 16, habla, enseña, y ya como vimos en Efesios, experimenta emociones y sentimientos como amor y dolor. Así que con todo esto podemos entender que el Espíritu Santo debe de ser tratado como una persona. No le mientas, no es tonto. Es la persona más inteligente que existe. Se le puede blasfemar y lo puedes insultar, aunque no lo debemos de hacer. Como el tercer punto, vamos a comprender la relación del Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Y constantemente hemos platicado ese texto porque en esta iglesia nos interesa mucho levantar delante de ti la palabra de Dios. Hacerte entender que lo mejor que puedes tener para comprender la vida y a Dios es la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el Espíritu Santo inspiró la palabra y es a lo que llamamos que hubo un soplo del Espíritu Santo, un neuma, una inspiración. Hay que diferenciar esto, y esto a lo mejor es un poco más profundo. No inspiró a esos hombres a escribirla. Ellos estaban escribiendo y el Espíritu Santo inspiró esa palabra. Son dos cosas diferentes. Así que vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, donde nos dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? No es que ellos dijeran, ahorita no sé, David, ahorita voy a escribir algo que va a quedar en la santa palabra de Dios. No. Nunca fue de su voluntad. Fue algo que comenzó a fluir de parte del Espíritu Santo para esa persona, para los oyentes originales y para nosotros hoy. ¿Ok? Entonces, continuando, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo usa la palabra para transformarnos. Ahí en Juan 16:8 vemos que el Señor Jesús nos dice, y cuando Él venga, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice Él, gracias, Él con acento, refiriéndose a una persona. Este es el refresco, ¿sí? Y ese es Él. O sea, me refiero a él. Si digo, ¿quién es Julián? Y tú me dices, él. Son dos cosas, no es una cosa. Son dos conceptos diferentes. Entonces, él, o sea, el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo todo el tiempo en nosotros. Aquí viene una pregunta. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo se concreta? ¿Cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Algunos van a decir, no, pues cuando haces la oración de fe. Y yo te voy a decir, no. Porque para que esa oración sea de fe, esa fe no la puede producir el ser humano por sí mismo. Esa fe tiene que venir, tiene que ser puesta por el Espíritu Santo. Y desde el mismo momento en que cuando tú escuchaste el Evangelio y empezaste a creer, ahí empezaste a nacer de nuevo, ahí comenzó. Cuando tú ya oraste, a lo mejor dijiste, yo te entrego mi vida, tú ya estabas, ya habías nacido de nuevo. ¿Explico? A partir de ese momento, en ese momento fuiste convencido de que eras un pecador, que mereces el infierno y que justamente mereces ser condenado. Pero a lo largo de toda tu vida cristiana, el Espíritu Santo siempre nos está convenciendo. Por eso vamos siendo transformados. A lo mejor en algún momento tú estabas en una necedad y la palabra de Dios, la administración del Espíritu Santo te fue convenciendo hasta que llegaste un día en que dijiste, como que esto que hago no está bien. Ay, Señor, perdóname, no me había dado cuenta, perdóname. Ya no quiero caminar en eso. Fuiste otra vez convencido. Estamos siendo convencidos, ministrados. Ahora, aquí habla que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y sí, a los que son de Cristo serán convencidos. Juan 17:17. El Señor Jesús nos habla de que vamos a ser santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso el Espíritu se llama el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, y aquí es bueno para corregir algunas de estas costumbres, si el Espíritu Santo te está hablando, y es el Espíritu de verdad, que está hablando a tu corazón, lo que sea que te esté diciendo, tiene que coincidir con la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque no hay dos verdades. Si esto es verdad, tiene que ser igual a esta, ¿cierto? Entonces, si tú en un sueño me dices, no, pastor, es que yo soñé que estaba en el desierto, estaba una zarza ardiendo. Bueno, ándale. Y luego, no, pues me dijo que me divorciara de mi esposa, que yo me tenía otra muchachona por ahí. ¿Qué le voy a decir? ¿Sabes qué, brother? Que el Señor te reprenda. Vente para allá para darte consejería y ver qué onda contigo, porque eso no te lo dijo Dios. Porque su palabra nos enseña que nosotros debemos de amar el matrimonio y bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Ok? La palabra de Dios es
Entonces, por eso se llama testamento, es nuestra herencia de la verdad que nosotros tenemos que seguir. Toda profecía, todo lo que alguien diga de Dios me dijo, está por debajo de lo que dice la palabra de Dios. Y hasta que no sea pasado por la palabra de Dios, podemos entonces, al filtrarlo por la palabra de Dios, pudiéramos discernir y decir, si es palabra de Dios, fueron los frijoles. Nada que ver. Está mintiendo, está exagerando o está soñando. No sé qué le está pasando a este cuate o a esta mujer, pero hay veces que es palabra de Dios. El Espíritu Santo es el precursor, sostenedor y promotor de la santidad del creyente. Como ya vimos en Juan 16:8, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En Tito capítulo 3, verso 5, la palabra nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos regenera y nos transforma. A esa regeneración, eso es lo que llamamos nacer de nuevo. Y es bien importante que comprendas esto y que si esto te genera dudas, luego te acerques a que podamos aclararte estas dudas. Porque por verdades como esta, es que entendemos que una persona no puede perder la salvación. Si yo soy regenerado por el Espíritu Santo y no por nada que yo hubiera hecho, ¿cómo pudiera yo ser desregenerado? No tuve el poder para regenerarme. ¿Cómo me puedo yo mismo desregenerar? También más adelante en el año vamos a platicar acerca de esto. Pero es el Espíritu Santo quien regenera y transforma al creyente de un puerco, cerdo, inmundo pecador, como el que eras, a un hijo que se puede sentar a la mesa vestido con ropas blancas, como ahora eres. No es que tienes que pujar. El Espíritu Santo, como vimos también en Juan 16:13, nos guía a la verdad. Tienes una decisión que tomar, no sabes qué hacer, estás bajo presión, estás confundido. Busca en oración, busca en la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a esa verdad. Pero ¿sabes qué? A veces lo que ocupas es sentarte y estarte quietecito. No, yo creo que sí es de Dios. No, sí, yo pienso que yo. A ver, ¿cuáles son los criterios de la palabra de Dios que te hacen entender que esto que quieres hacer sí es de Dios? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan de la prédica de los peligros del emocionalismo? ¿Recuerdan esa prédica? Si no te acuerdas, puedes ir al canal de YouTube, ahí va a estar. Un punto controversial, pero bueno para nosotros. Nos capacita, capacita al cuerpo de Cristo dando dones espirituales. Quiero aclarar este punto ahorita aquí con toda la iglesia. Hay 2 o 3 posturas al respecto de los dones del Espíritu Santo. El cesacionismo, que quiere decir que sí que los dones del Espíritu Santo estuvieron funcionando hasta que llegó la palabra de Dios, y tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo, al Padre, y es lo que necesitamos como iglesia. ¿Sale? Luego están los continuistas,
Que dicen, ¿cómo no? Claro que sí, las lenguas y todo, y las sanidades y el don de sabiduría. Y bueno, y hay una tercera que se llama continuista moderado. En esta iglesia somos continuistas moderados. ¿Qué quiere decir? Sí reconocemos que hay dones del Espíritu Santo, pero no los practicamos como los practican los continuistas. ¿Cómo lo practican los continuistas? Vamos a hablar todos en lenguas. No, bueno, es que la palabra de Dios dice que eso no se hace. Que las lenguas se deben de usar en orden. Que la profecía debe de ser filtrada y debe de ser juzgada. Entonces, por si en tu iglesia te preguntan, ¿ustedes son, ustedes qué onda? Puedes decir, somos continuistas moderados. Seguramente en esta iglesia hay gente que habla en lenguas, gente que tiene don de sabiduría, don de ciencia. Pero lo hacemos en orden. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a 2 Corintios. Capítulo 12, versos 7 al 11. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para, ¿qué dice ahí? Bueno, ¿ya llegaron o no han llegado? Primero a los Corintios 12. Verso 7. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerlo juntos. Hay diversidad de actividades, hay diversidad de ministerios, ¿cierto eso o no es cierto? Sí, cierto. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les da a cada uno para provecho. Aquí viene la gran pregunta, ¿para provecho de quién? Todo este capítulo está hablando del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo. ¿Para provecho de quién? De nosotros. Si un día Dios a ti te da una palabra de ciencia para la iglesia, y tú, después de que hagamos todo el proceso de analizar que sí, bueno, debe de ser de provecho para la iglesia. Debe ser algo que la iglesia diga, gloria a Dios, qué bueno, sí, amén. Ánimo, consolación, exhortación. ¿Me explico? Entonces, esto, desgraciadamente en el continuismo, no se da, se presume. Yo oro en lenguas. Y, de hecho, más adelante Pablo le va a decir, mira, mejor ora en español. Bueno, en lo que yo te puedo entender, porque si tú eres en lengua, nomás tú y yo a saber quién te van a entender. Mejor ora en lo que todos podemos entender para que todos tengamos provecho. Continuamos. A uno les dado la palabra de sabiduría. A otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe, a otro le da dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, a otro el don de interpretar lenguas. Bien interesante esto, permítame que se los comente. Yo siempre escucho gente que quiere tener don de lenguas. Y yo te voy a decir algo, de todos los dones el más inútil es el de lenguas. No digo que sea inútil, pero de todos es el que... Veo bien poca la gente decir, pastor, yo quiero el don de sabiduría, yo quiero el don de ciencia, yo quiero el don de discernimiento. Ese no, ese es el menos, son los menos. En esta iglesia los que queremos son esos dones, don de ciencia, don de sabiduría.
Y quiero corregir otro tema, pero ahorita vamos a dejar que la misma palabra nos lo corrija. Dice el verso 11, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu. ¿Lo podemos leer fuerte esto? ¿Qué? ¿Fuerte? Repartiendo a cada uno en particular como ¿quién? Él quiere. Hay una falsa doctrina de gente que dice, ¿quieres el don de lenguas? Pídeselo a Dios. No, hermano, no. Si a ti te tocó el de interpretación de lenguas, tú no puedes decir, ay, no, vengo aquí a devoluciones, no, yo quiero aquel. No, no, hermano. Si a ti te dio el de interpretación, con ese te quedas. Si te dio el de ciencia, con ese te quedas. Pero ¿sabes por qué mucha gente quiere el don de lenguas? Porque ese se nota, ese se ve acá, impresionante. La gente voltea, ¿qué está diciendo? Hermanos, no. Así que nosotros creemos que el Espíritu Santo es más sabio que todos aquí, ¿verdad? Y que si Dios te dio el don de quedarte callado, gloria a Dios. ¿No? Y si Dios a ti te dio el don de administrar, o te dio el don de esto, o el don de aquello, gloria a Dios. No, eso, no hay un solo verso en que uno puede andar cambiando los dones. ¿Ok? Muy bien. Ahí en Juan 14:16 también vemos que el Espíritu Santo nos consuela y nos fortalece. Juan 14:16. Y por último, Hechos 1:8 nos enseña que Dios da poder para testificar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este poder no es solamente un poder para testificar, para hablar. Este es un poder transformador que nos ayuda a vencer el pecado, que nos ayuda a tener gozo en las dificultades. Es un poder transformador. La palabra mártir quiere decir testigo. Ahí entonces donde dice, y recibirán el Espíritu Santo, y Él les dará poder para que sean mis mártires. Nosotros somos testigos de lo que hace Dios. Somos la prueba viviente de que Dios existe, que Dios transforma vidas. No es solamente predicar el Evangelio. Tú puedes predicar el Evangelio y el Espíritu Santo va a convencer a esa persona. Pero qué glorioso es cuando esa persona también puede ver en ti la obra del Espíritu Santo. Por último, ¿cómo vivir en el Espíritu Santo? La palabra nos dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Desde el momento en que creíste, tú has sido bautizado, sumergido en la sangre de Cristo. Tú has sido sumergido en la verdad. Pero la llenura del Espíritu Santo es una responsabilidad que tú y yo tenemos que tener. Es como el carro que va y viene y esa gasolina se va bajando, ¿verdad? Y no es que el Espíritu Santo, no te confundas con que el Espíritu Santo va perdiendo poder. No, nosotros vivimos en un mundo caído. A mí me encantan los tenis blancos, me encantan. Pero rara vez me compro tenis blancos porque no me gusta que se me ensucien. Entonces yo tengo que estar. Esa es la llenura del Espíritu Santo.
Tú caminas, te peleas, estás en enojar, tienes tentaciones, esto ya pasó, aquello vino, bajó. Entonces, tú necesitas estarte llenando del Espíritu Santo, necesitas conectarte, necesitas estar teniendo tus devocionales, necesitas estar ahí con el Señor, para que tú y yo podamos entonces andar en el Espíritu y no en la carne. Como lo dice Gálatas 5:16, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si tú no estás buscando la presencia de Dios, pasando tiempo con Dios, que esa llenura venga a tu vida, fácilmente lo que vas a tener más a flor de piel va a ser tus emociones, tus sentimientos, lo que te vengan ganas de hacer. Y nosotros no debemos de caminar ahí. Obviamente, en 1 Tesalonicenses 5:19, la palabra nos dice que no debemos apagar al Espíritu Santo. Después de contristar al Espíritu Santo, podemos apagarlo. Como cuando apagas una luz y dices, ya estuvo, ya, no quiero. El Espíritu Santo es una bendición, pero cuando quieres caminar, pero cuando quieres hacer necedades, el Espíritu Santo es molesto. Como cuando te quieres dormir y tienes la luz prendida, ¿verdad? Que te paras enojado, apagas la luz, te regresas a dormir. No apagues al Espíritu Santo. ¿Alguien aquí ha sentido cómo el Espíritu Santo molesta? Levanta la mano. ¿Alguien aquí ha sentido cómo el Espíritu Santo molesta? Ah, qué bueno, ya me estaba yo preocupando. Así que mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios, es una persona y está activo en nuestras vidas, se mueve, nos enseña. No cometas el error de pensar que solamente el Espíritu Santo está cuando hay manifestaciones. El Espíritu Santo está aquí usando esta predicación para tocar tu vida, para hacerte pensar. Probablemente te está moviendo al arrepentimiento, probablemente te está consolando, te está animando. Él nos transforma, nos guía, nos fortalece. El Espíritu Santo inspiró la palabra, así que úsala. Tienes en tus manos algo increíble que te puede transformar, santificar. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que podamos tener una relación más profunda, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y con esto espero que no ignoremos al Espíritu Santo y esto nos ayude a cuidarnos de no caer en los extremos. Así que vamos a orar. Algo muy importante que te puedo decir, si tú me dices, pastor, ora por mí para yo tener la llenura del Espíritu Santo, yo no puedo orar por ti por eso. No puedo. Es algo que tú tienes que buscar en la presencia de Dios. Amén. Señor, vamos, te damos gracias. Gracias porque has enviado al Espíritu Santo. Gracias por el Consolador. Gracias porque has obrado en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, que nos diste fe, nos diste entendimiento, nos diste revelación del pecado en nuestras vidas. Gracias porque nos has revelado a Cristo. Te agradecemos todas las veces que nos has guiado a la verdad, todas las veces que has tocado nuestro corazón para que nos arrepintamos y caminemos en otra dirección. Perdónanos por contristarte. Padre, perdónanos porque nos has enviado tu Espíritu Santo a habitar con nosotros, en medio de nosotros, en nuestro corazón. Y muchas veces preferimos el emocionalismo, preferimos dejarnos llevar por nuestras sensaciones, Señor. Perdónanos. Gracias por tu santa palabra, Espíritu Santo. Gracias por el tesoro que tenemos en la palabra. Señor Jesús, gracias por enviar a tu Espíritu Santo.
Gracias que, como bien dijiste, no nos has dejado solos. Señor, ayúdanos como iglesia a mantener la unidad que tu Espíritu Santo produce entre nosotros. Te ruego, Señor, que los dones, habilidades que has repartido en esta iglesia se activen, se muevan para provecho de cada uno de nosotros, Señor. Que lo que estás haciendo en la vida de alguien sea de beneficio para todos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan excelente tarde.